Antiguamente, el árbol de tamarindo, cuando era sembrada la semilla, para que produjera frutos, se necesitaba pasar de 90 a 100 años. Pero investigando un poquito más por ahí, vea usted cómo han cambiado los tiempos. Y veía que con los fertilizantes, con las nuevas semillas, con los nuevos procesos aún de siembra, de cuidado, de poda y demás, el árbol de tamarindo ya no puede durar tantos años en producir frutos, sino que algunos, vea, y aún así pues son muchos años. Los que duran menos van de 4 a 7 años para que rinda fruto. Hay otros de una semilla especial que tardan de 7 a 15 años. Entonces yo meditaba en esto y decía, al final de todo, pues se sigue tardando mucho tiempo. Porque yo quisiera sembrar un tamarindo y poder disfrutar del fruto de ese árbol. Pero no es así, hermanos, y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos proclamar el evangelio de Jesucristo a los perdidos. Pero hay ocasiones en que llegamos a hablar, pero nos desesperamos porque no vemos fruto. Escuchaba a la hermana Caro esta tarde y es el sentir muchas veces de nosotros, los que vamos a aquella obra nueva que es Potrero, los que no, así, pues quién sabe, si quieren aceptar que acepten y si no, ni modo. Pero los que estamos yendo, estamos viendo que nuestras fuerzas se agotan, que la edad ya no nos da. Los que estamos asistiendo ya no tenemos 15 años, ni 20, ni 30, ni 40. Ya son muchos. Y llega el momento en que decimos, Señor, no vemos fruto. Y algo decía la hermana en su oración, muéstrame qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Cierto o no? Y así nos pasa a nosotros cuando le hablamos a nuestra familia de Cristo. No vemos resultados. Qué hermoso sería que predicáramos la palabra del Señor a nuestra familia, de inmediato aceptaran a Jesús en su corazón. Pero en esta tarde yo espero que a través de esto muy breve que voy a compartir, usted retome fuerzas en el nombre del Señor, hermano, y reconozcamos que es el tiempo adecuado. A lo mejor no vamos a ver el fruto, pero va a haber fruto. A mí me encantaría ver el fruto en Potrero, pero no sé. Pero ustedes jóvenes, que cuando ya no estemos nosotros, que ustedes vayan, se van a acordar de esta prédica y van a decir, ¿qué razón tenía la hermana? Que aunque yo no lo vea, pero estoy segura que el fruto se va a dar en aquel lugar, pero también en tu familia con el perdido. Isaías, hermano, tiene un llamamiento muy hermoso. Él dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Aquí estoy yo. ¿No le ha pasado? Que a veces en la emoción decimos, yo voy, ¿sí o no? ¿Quién quiere servir? Yo. ¿Con quién contamos? ¿Conmigo? Los primeros versos nos habla de algo muy impactante, hermanos, y es que el encuentro que tuvo Isaías con el Señor fue glorioso. ¿Y por qué le hablaba del árbol del tamarindo? Porque los árboles y los profetas poseen al menos una característica en común importante. Y va a decir usted, yo no soy profeta, todos somos profetas, porque todos hablamos palabra de Dios. Profeta es proclamar la palabra de Dios, es eso, hermanos. Pero los árboles y los profetas poseen dos características, al menos una, le voy a hablar de una. Ambos se plantan para el futuro. Usted planta un árbol hoy y mañana no va a tener manzanos, no va a tener peras, no va a tener limones, no va a tener, no sé, hermano, el árbol que a usted le gusta, los mangos, no sé.
Ambos son plantados para el futuro. Y aún así, fíjese muy bien, a menudo los árboles y los que proclamamos la palabra del Señor somos pasados por alto. Hace unos días nos predicaban el día miércoles, ¿no? Cómo Pedro tuvo un cambio radical en su vida, que en su primer mensaje se convirtieron 3,000 personas. Y decía el hermano que nos dio la enseñanza, hoy en día pareciera que necesitamos predicar 3,000 sermones para que se convierta un alma. Y esto es una realidad, porque así como ese árbol y los que proclamamos la palabra del Señor, muchas veces somos pasados por alto y desapercibidos. Isaías es uno de los mejores ejemplos de esto. Mire, nosotros leemos Isaías y decimos, wow, maravilloso, qué glorioso habla Isaías. Pero este profeta es uno de los mejores profetas, de los mejores ejemplos de lo que le estoy hablando. La gente de su época podía haberse salvado por sus palabras. Porque usted lee Isaías y dice, ay, qué duro les hablaba. Qué fuerte les hablaba. Sin embargo, ¿qué cree? Que no quisieron creerle. No quisieron creerle. O sea, Isaías profetizó, es más, habló de aquel niño que iba a nacer en Belén. Porque un hijo nos es dado. Nos habló de Emmanuel, le habló al pueblo. Le habló de la futura gloria para Israel. Y no le creyeron. Pero han pasado los siglos, han pasado los años y las palabras de este profeta se han proyectado en toda la historia y ya han alcanzado a gran parte de la humanidad, su profecía. Así que, hermano, para adelantarle algo, no se desanime. Siga proclamando el nombre de Jesucristo. Hay un desánimo, hermanos. Decimos, Señor, ¿qué se le hace a tanta palabra que escuchamos? ¿Se ha dado cuenta? Pero esto a mí me animó. Isaías estuvo activo como profeta. Fíjese, hermano, qué hombre de Dios. Durante el reinado de 5 reyes. Aunque no se proponía él ser profeta, él no quiso ser profeta, él no quiso proclamar la palabra de Dios. Muchos de nosotros tampoco quisimos ser portavoces de la palabra del Señor. En la época que el rey Usías murió, así lo dice el verso 1, hermano, a él lo designaron escriba del Palacio Real de Jerusalén. Él no era profeta. Él estaba ahí porque tenía un parentesco con el rey. Sin embargo, hermano, vemos nosotros que aunque tenía una profesión respetable, pero Dios siempre tiene planes mejores para nosotros. Dile al que tienes al lado, Dios tiene un plan mejor para ti. Que venir a perder tu tiempo, ¿no? Hermano, Dios siempre tiene un plan bien especial para nosotros. La narración de Isaías acerca del llamado, hermano, no hay duda del llamado de Dios. Por lo menos durante la siguiente mitad del siglo de su época. La visión que él tuvo fue inolvidable. Y algo nos decía la hermana. Y yo recuerdo cuando me compartió esa visión. El Señor me dijo, extiende tus manos que yo te voy a entregar un cofre con muchas joyas. Y fue cuando la hermana aceptó el reto de ir a predicar a los niños de Potrero. Y ella dijo, no quiero que nadie más vaya. En esa época iban muchas instructoras. Nadie más, porque a mí el Señor me los entregó. ¿Se olvida? No se olvida. Y tal vez muchos de ustedes que tienen un llamado han hecho a un lado ese llamado y se les ha olvidado. Pero el día de hoy yo espero que el Espíritu Santo te recuerde que Dios a ti te dio un llamado específico. Y los llamados son inolvidables.
En la semana platicaba con alguien y les decía, ora al Señor, porque es mejor que obedezcas. Porque cuando tenemos un llamado y no obedecemos, no nos puede ir bien. No prosperas en nada. Pero cuando no tienes un llamado y te involucras en algo que Dios no te llamó, tampoco te puede ir bien. ¿Nos damos a entender? O sea, que debemos estar bien seguros, hermano, de lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, porque si no, podemos lastimar a mucha gente haciendo cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. ¿Cuántos líderes en la iglesia hay así, hermano? Yo soy el líder de no sé qué. Yo soy el líder de quién sabe dónde. Ajá, pero ve resultados. Tienes un tiradero de gente. Dios no te llamó. Pero si Dios a ti te ha hecho un llamado y no has obedecido, hermano, hoy es el día en que tú le digas al Señor, aquí está mi vida. El encuentro con Dios impactó, hermano, no solo la vida de Isaías, impactó también su carácter. Y vea, yo creo, hermano, bueno, para nosotros probablemente muy platicado, muy hablado, muy enseñado este pasaje de Isaías. Pero Isaías, hermano, no fue el mismo después de este encuentro con Dios, porque él reconoció que él era pecador. Él no reconoce y dice, ay, pero esta bola de pecadores, no. Y esto enlaza con la primera oración del día de hoy. La hermana Ley nos hablaba y decía que primero teníamos que orar por nosotros mismos. E Isaías nos dice, hermano, que él lo primero que exclama, yo soy pecador, yo tengo labios inmundos. Porque cuando hay un reconocimiento, hermano, el Señor actúa, pero que cuando escondemos, no podemos esconder. La hermana Lupita, al estar aquí, la palabra que ella estaba dando, hermano, era de Dios, porque yo allá la estaba recibiendo. Tú piensas que yo no veo, pero yo sí te veo. Has hecho caso omiso, pensando nadie me ve, pero Dios sí lo ve. Si usted captó las pocas palabras que dijo la hermana, Dios estaba hablando no a una, a muchas vidas de los que hay aquí. Porque tú has pensado que Dios no ve. Y si usted se da cuenta, esto trae relación de algunos domingos que le prediqué del Dios que me ve. Hermanos, volvámonos al Señor. Amén. Los mensajes de Isaías, algunos hermanos, mensajes de Isaías fueron muy consoladores, ¿cierto o no? Muy bonitos, muy hermosos, muy preciosos. Pero otros fueron de confrontación. Son tan distintos que algunos comentaristas han llegado a pensar que el libro de Isaías no lo escribió él en su totalidad o que no es de él, por los contrastes que hay. Si habla una parte muy hermosa, mensajes de consolación, de ánimo, pero otros de confrontación. El testimonio de Isaías, hermano, nos da a entender que todo el libro es, hermano, va unido perfectamente con la pluma de Isaías, porque él nos habla de la justicia y de la misericordia del Señor. Cuando Dios llama a Isaías para ser profeta, hermano, aquí viene algo bien especial. Por eso muchos no queremos hablar de Jesucristo. Dios no lo alentó, hermano, con predicciones gloriosas o de éxito. Yo no sé si usted aceptara o por eso no habla de Cristo. Porque vemos lo que le dice el Señor. Dice que Él reconoce su inmundicia y son tocados sus labios, es quitada su culpa y limpio su pecado. Antes de servir a Dios necesitamos ser gente redimida con la sangre de Jesucristo. Amén. Y después viene el llamado. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esas palabras son gloriosas
Porque si nosotros hiciéramos la pregunta, ¿cuántos quieren servir a Dios? Seguramente vamos a decir, amén. Sí, Señor. ¿Cuántos podrían decir esto, hermanos? Poquitos. Yo quisiera regresar el tiempo y tener por lo menos 20 años menos. Y decir, todavía aquí estoy, a donde tú quieras, a donde tú me llames, a donde tú me mandes, aquí estoy. Porque no hay cosa más hermosa que servir a un Dios vivo. Amén. Y vea lo que le dice el Señor. No te va a ir bien. O sea, ¿qué caso tiene entonces que me llames a servirte si no me va a ir bien? Es aquí donde entramos nosotros. No se desanime. Usted siga hablando del poder de Jesucristo. Anda y dile a este pueblo, oíd bien, pero no van a entender. Bueno, hermanos, simplemente con tu familia. ¿Cuántas veces les has hablado de Jesucristo y te han entendido? No se desanime. Si el profeta Isaías, Dios mismo le dijo, no te van a entender. Ved, por cierto, tú les vas a decir, vean la gloria de Dios, pero no te van a comprender. Porque el corazón de este pueblo está endurecido. La versión que yo tengo dice, embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos. Quiere decir que con la misma palabra que el profeta estaba dando, estaba cerrando por completo el corazón, estaba encerrando por completo sus oídos y estaba encerrando por completo sus ojos. La misma palabra del Señor. Y esto mismo lo encontramos nosotros en las parábolas en el Nuevo Testamento. Cuando los discípulos le dicen, dinos el significado de las parábolas. Y el Señor les dice, yo se los doy a ustedes, porque para ellos no lo van a entender. Así que siéntase privilegiado usted, que sí comprendió el llamado del Señor. Amén. Y vea, la única pregunta que hace Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Hermanos, ustedes han hecho esta pregunta a Dios. Usted le habla a su familia, le habla a su hijo, le habla a su hija, le habla a su mamá, a su papá, a su tío, a sus parientes y nada más, no. Los papás utilizamos mucho esta frase. Por enésima vez te digo que no hagas eso, porque te va a ir mal, ¿cierto o no? Y hagan de cuenta que es al revés. A veces tenemos que utilizar la psicología inversa, ¿verdad que sí? Hay unos hijos que así entienden. No hagas esto porque te va a ir mal. Si lo hago. Bueno, utiliza la psicología inversa. Ve y hazlo. ¿Por qué lo voy a hacer? Pero tú conoces a tus hijos. Pero también conocemos al pueblo. Amén. Y Isaías dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y Dios no le da esperanzas. Va a decir usted, hermana, en lugar de animarme, me estoy desanimando. Tu deber es hablar de Jesucristo. Es verdad que llega un momento que uno le llora al Señor y dice, ¿hasta cuándo, Señor, va a entender tu llamado? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta del Señor no fue nada confortante. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombres en las casas y la tierra esté hecha un desierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vayan de cautiverio. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo esté desolado. Pero hermanos, hay personas que aún en los plenos desiertos y las soledades no entienden. ¿Sí o no? Y uno dice, ahora sí ya va a entender. Con este problemonón que tiene, va a venir, pero si ha arrodillado a las plantas de Cristo. No se desanime. Usted siga proclamando el evangelio de Jesucristo. Nosotros somos parte de esto. Podemos ver cuántas promesas que Dios nos dio mediante el profeta Isaías se han cumplido, pero ahora en Cristo Jesús. Una promesa hermosa fue la de Jesucristo. Además, también tenemos la esperanza de saber que Dios
está activo en nuestra historia. Tu historia no se ha terminado. Tu historia no ha llegado a su fin. Todavía Dios te quiere usar a ti. Ahora, hermanos, el propósito de Dios trasciende las expectativas que tenemos hoy, porque lo que Dios tiene para ti no solo es para tu vida, ni es local. Esto va a trascender a tus generaciones. Yo me sorprendo cada vez que nos reunimos como familia, llámese familia, mis hermanos, hermanas, en la carne, y escuchar hoy en día la fe de aquella mujer que fue mi madre, cómo ha trascendido ahora en los nietos que están sirviendo a Dios. Y esta mujer ya no lo vio. Ya no lo ve. Hace muchos años que ella partió, unos 18, 19 años que ella partió con el Señor. Pero yo me gozo. La semana pasada estuve predicando en un lugar cerca de Morelia y yo veía a una sobrina cómo Dios la usa en la alabanza, cómo Dios la usa ministrando, cómo Dios la usa dándole palabra a otra gente. Y yo me quedo sorprendida y digo, aquella fe de esa mujer de hace muchos años ha trascendido. No solo fue para su pueblo, sino que se ha dispersado a varias ciudades, y no solo de la República, sino también del extranjero. Porque también en Estados Unidos hay muchachas. Hay sobrinas predicando, hay sobrinas profetizando, hay mujeres que yo digo, Señor, hermano, y esta mujer que inició no lo está viendo, pero ha producido fruto. Amén. Ahora, hermano, ¿Isaías la tuvo fácil? Hubo un momento de la historia que él se sintió tan desanimado, que le dijo, ¿sabes qué, Dios? Lo bonito ya se me terminó, ya me desanimé, les hablo y nada más no me entienden. En una parte de su historia, Isaías menciona esto y dice, Dios me ha usado, puso mi boca como espada afilada, estuvo conmigo, me dijo, tú eres mi siervo. Pero él entró en un desánimo y él dijo, por demás he trabajado en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Amado hermano, ¿has llegado al punto de estar cansado? De decir, ya no puedo con este hijo, ya no puedo con esta hija. Vea lo que hizo Isaías. Él dijo, pero voy a ir con Dios y le voy a exponer mi causa. Le voy a decir por lo que estoy pasando, porque seguramente mi recompensa vendrá de Dios. Y yo le enfoco mucho a los hijos, sí, pero ¿qué hay de aquellos que les has hablado? Y nomás no, y han pasado los años, hermano, y nomás no. Y por si fuera poco, hermanos, a veces te sientes no solo desanimado, despreciado, desvalorado, porque los cristianos somos muchas veces muy despreciados, y aún por la misma familia. Y luego vas con Dios y le dices, Señor, mira lo que me está pasando. Y Dios, en lugar de acariciarnos y decir, oh, tú eres lo máximo para mí, eres el siervo de siervos, Dios le dice a Isaías, para mí es poco que seas mi siervo. Yo te he dado por luz a las naciones, pero tranquilo, aquí también habla de una profecía, está hablando del Señor Jesús. Hermano, Dios está con nosotros y a veces sentimos que el mismo Dios no nos quiere. ¿Acaso me has desechado? ¿Acaso te has olvidado de mí? ¿Acaso no estás conmigo? En esta semana compartiendo con un grupo en especial, hermano, el pueblo de Israel llegó a decir, ¿acaso tú no me quieres ayudar?
¿Acaso es más fuerte tal gobernante que tú? O sea, ¿hasta qué punto llega el ser humano cuando se siente desanimado a decir, yo no veo tu respuesta, Señor? Pero la mano de Dios siempre está ahí para ayudarte y para sostenerte. Sigue proclamando a Jesucristo. Este hombre no fue el único. Nosotros podemos ver también a un Jeremías en la misma situación. A veces los pastores nos desanimamos porque la gente no llega, pero pues estos hombres ni uno se salvó, ni uno. Y llegó el momento en que Jeremías dijo, se acabó, ya no voy a hablar más en el nombre del Señor, ya no. ¿Cuántas veces hablo? ¿Cuántas veces les digo y les hablo de ti? Les digo que vengan al arrepentimiento, que lo que están haciendo está mal delante del Señor, que se vuelvan a ti y no quieren. Ya no más hablaré en tu nombre. Es más, cuando los confronto con su pecado, cuando los confronto con su situación, soy escarnio de ellos. Se burlan, me menosprecian. Y dice Jeremías, por eso ya no me voy a acordar más de Dios, ni voy a hablar en su nombre. Pero Jeremías nos dice en el capítulo 20, verso 9, no obstante, ahí está siempre el Espíritu Santo de Dios, como un fuego ardiente metido en sus huesos. Y dice, traté de resistirlo, pero ¿qué cosa? No pude. El Espíritu Santo de Dios es el que está con nosotros y te dice, para adelante, tú échale para adelante, que yo estoy contigo. Ya no voy a hablar de Dios porque se burlan, porque es más, hasta me quieren desheredar. Pero hay un fuego abrasador que si a ti te llamó para que proclames su grandeza, hermano, toma fuerzas en el nombre del Señor, porque Él te va a sostener. Amén. Es tiempo de proclamar el evangelio. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a decirle al Señor, heme aquí? No vaya a decir, heme aquí, envíalo a Él. No. En tu trabajo habla de Cristo. En tu casa habla de Cristo. En la escuela habla de Cristo. En tu hogar. Hermano, esas pláticas alrededor de tu mesa habla de Cristo. Habla de Cristo, de las cosas grandiosas. No te desanimes si no ves resultados. Le vuelvo a repetir, Isaías no vio resultados, pero han pasado generaciones y generaciones y generaciones, y muchos de nosotros seguimos siendo edificados con la palabra que él recibió de Dios. Tú no sabes que lo que tú hables, otra gente va a ser edificada. Yo quiero orar con usted en esta tarde.